¿Te has preguntado por qué, a pesar de orar, leer la Biblia y asistir a la iglesia, hay algo dentro de ti que sigue frágil, inconstante, fácil de romper? ¿Por qué parece que prometes cambiar y vuelves a lo mismo? ¿Por qué, aunque conoces verdades profundas, en la vida diaria no logras sostenerlas? Si estas preguntas te atraviesan, no estás solo. Este mensaje es un llamado directo a tu corazón, no para culparte, sino para despertarte, para mostrarte con claridad el camino de salida de esa debilidad que ya no quieres cargar. Hoy vamos a caminar juntos por un mapa sencillo y honesto, entenderemos por qué la debilidad se vuelve una costumbre, cómo se cuela en pequeñas concesiones, cómo el ego la disfraza de proceso y cómo Dios, en su amor, nos entrena para la fortaleza verdadera. Hablaremos de decisiones que rompen ciclos, de hábitos que construyen un carácter sólido, de pensamientos que necesitas desactivar y de rendiciones que te abren a una fuerza que no proviene de ti, sino del Espíritu Santo. Verás que no se trata de sentir más, sino de sostener mejor, no de tener más dones, sino más dominio propio, no de gritar más fuerte, sino de obedecer más profundo. Y lo haremos con ejemplos claros y cercanos a tu vida cotidiana, esa conversación que sabes que debes cerrar, ese horario que necesitas ordenar, ese pensamiento que no puedes seguir tolerando, ese hábito que drena tu alma. Quédate hasta el final, porque habrá un momento clave donde sellaremos juntos una decisión que cambia historias. No una emoción pasajera, sino una dirección nueva. Te prometo que, si caminas este contenido con un corazón abierto, algo dentro de ti comenzará a alinearse, tu mente ganará claridad. Tus emociones encontrarán estabilidad y tu espíritu empezará a habitar una paz que no depende del clima de afuera. Vamos a hablar claro, sin rodeos, con misericordia pero con verdad, como lo haría un padre que ama demasiado como para dejarte en el mismo lugar. Verás por qué Dios no fortalece excusas, pero sí respalda rendiciones, porque el silencio de Dios no es abandono, sino entrenamiento, como cortar con lo que te infantiliza espiritualmente, y como construir, paso a paso, una vida que no necesita un empujón emocional para mantenerse firme. Si te has sentido como Sansón, fuerte por fuera, pero frágil por dentro, aquí vas a encontrar el giro que tu historia necesita. Si te has cansado de depender de la motivación y quieres empezar a vivir por convicción, este es tu mensaje. Antes de continuar, te invito a dar un paso de fe. Escribe en los comentarios: hoy renuncio a la debilidad y abrazo la fortaleza de Dios en mí, si crees que estas palabras pueden transformar tu vida. Si alguna vez has sentido que una palabra divina tocó tu corazón en momentos difíciles, compártelo con nosotros. Queremos conocer cómo el Espíritu Santo ha obrado en tu vida. Y si te gusta este tipo de contenido y quieres recibir más mensajes que fortalezcan tu caminar en la fe, recuerda suscribirte. Además, deja un like, activa la campanita de notificaciones y comparte este video con alguien que necesite conocer más sobre el poder de las palabras de Dios. Estamos aquí para compartir juntos la fuerza de su Espíritu, para que cada día vivamos con mayor fe y propósito. Respira hondo. Este no será un discurso más, será una conversación sagrada donde Dios te toma de la mano y te muestra, con paciencia y firmeza, cómo dejar atrás la fragilidad y caminar con autoridad. Si estás listo, avancemos. ¿Alguna vez te has detenido a pensar que tal vez tu debilidad no es una condición inevitable, sino una costumbre aprendida? Muchos creyentes viven convencidos de que su fragilidad espiritual es algo que simplemente deben aceptar. Creen que sentirse cansados, inconstantes o dominados por las emociones forma parte de la fe, como si fuera una cruz que Dios les impuso. Pero la verdad es más profunda y más confrontante. La debilidad no siempre viene del enemigo, muchas veces viene de nuestra comodidad.
No porque no tengamos poder, sino porque hemos aprendido a vivir sin usarlo. Cada vez que pospones tu oración, que justificas tu carácter, que toleras lo que sabes que te aleja de Dios, fortaleces una estructura invisible que te debilita. No se trata de que el Espíritu Santo se haya apartado, sino de que tú has aprendido a caminar con el alma herida sin buscar sanidad. Has aprendido a convivir con la falta de disciplina, con la tibieza espiritual, con el cansancio emocional. Sin darte cuenta, la debilidad se vuelve un hábito, una identidad. Dices estoy en proceso, pero lo que en realidad ocurre es que te has adaptado a no avanzar. Y cuando te acostumbras a vivir debilitado, empiezas a llamar lucha a lo que es realmente conformismo. Muchos cristianos hoy levantan las manos en la iglesia, lloran al escuchar una canción y salen sintiéndose llenos, pero unas horas después, ya están vacíos otra vez. No porque Dios no haya estado presente, sino porque no hay estructura para sostener su presencia. La emoción los toca, pero no los transforma. Y así viven, entre picos de fuego y valles de apatía, entre oraciones intensas y largos silencios de indiferencia. No es que no amen a Dios, es que no han aprendido a amar la disciplina espiritual que da fuerza. Porque amar a Dios es más que sentirlo, es sostenerlo en obediencia. ¿Sabes cuándo comenzó tu debilidad? El día que empezaste a justificar pequeñas cosas. Un pensamiento que no corregiste, una reacción que no domaste, una distracción que llamaste descanso, una excusa que diste por válida. Y cada una de esas concesiones fue erosionando tu fuerza interior, hasta que un día te descubriste vulnerable, reactivo, sin dominio propio. No te diste cuenta, pero tu espíritu empezó a perder tono, como un músculo que no se ejercita. Y al igual que un cuerpo que se debilita por falta de uso, tu vida espiritual perdió firmeza por falta de práctica. No fue de golpe. Fue un desgaste silencioso. Pablo lo entendía perfectamente cuando escribió, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, Efesios 6, versículo 10. No dijo espera a sentirte fuerte. Dijo fortaleceos. Es una orden, no una sugerencia. Y si Dios nos manda a fortalecernos, es porque nos dio las herramientas para hacerlo. Entonces, si seguimos débiles, no es porque no podamos ser fuertes, sino porque hemos preferido la comodidad de la debilidad. Nos hemos acostumbrado a vivir con el alma herida, pero sin sanar, con la mente confundida, pero sin renovarla, con el corazón dividido, pero sin rendirlo del todo. Y lo más peligroso de acostumbrarse a la debilidad es que se vuelve una identidad espiritual. Empiezas a definirte por tus caídas, yo soy así, yo siempre batallo con esto, a mí siempre me cuesta. Y esas frases, aunque parezcan inofensivas, son declaraciones que le dan forma a tu realidad. Porque el enemigo no necesita destruirte, solo necesita que tú te convenzas de que no puedes cambiar. Si logra que te identifiques con tu fragilidad, ya no necesitará atacarte con fuerza, porque tú mismo te detendrás antes de intentarlo. Lo que muchos no entienden es que la debilidad no es un pecado, pero sí puede convertirse en un refugio peligroso. Hay creyentes que lloran por lo mismo durante años, que piden perdón una y otra vez por los mismos errores, pero no cambian. No porque no quieran, sino porque han aprendido a encontrar consuelo en el dolor en lugar de encontrar transformación en la verdad. Han hecho de su fragilidad una parte de su identidad espiritual, y eso es lo que los mantiene estancados. Dios no puede fortalecer lo que tú has decidido conservar como excusa. Tal vez tú también has dicho alguna vez, así soy yo, estoy aprendiendo, Dios sabe que soy débil. Pero déjame decirte algo con amor, Dios no quiere que sigas aprendiendo a sobrevivir, quiere que aprendas a vencer. El Evangelio no es un refugio para los que se rinden,
sino una escuela para los que deciden madurar. Jesús no murió para que vivas justificando tus ciclos, sino para que los rompas. La cruz no fue el final de tu culpa, fue el inicio de tu libertad. Y la libertad no consiste en sentirte mejor, sino en elegir mejor cada día. Mira la historia de Sansón. Tenía fuerza, dones, propósito. Había sido separado desde el vientre para algo grande. Pero su problema no era el poder, era el carácter. Era un hombre emocionalmente débil, que no sabía dominar sus deseos ni sostener su consagración. Ganó batallas, pero perdió su integridad. Y aunque el Espíritu de Dios venía sobre él, su inmadurez lo hacía caer una y otra vez. Al final, su historia no terminó en victoria, sino en ruina. No porque el enemigo fuera más fuerte, sino porque Sansón nunca aprendió a resistirse a sí mismo. Tenía poder, pero no estructura. Y eso, amado hermano, le ocurre a muchos creyentes hoy: oran, sirven, cantan, pero no se gobiernan. Por eso el apóstol Pablo dijo algo tan poderoso en 1 Corintios 9, versículo 27, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Qué significa eso? Que el que no disciplina su alma, termina siendo víctima de sí mismo. Pablo entendió que la fortaleza no se construye en los milagros, sino en la obediencia diaria. Y eso es lo que muchos han olvidado, que la fuerza espiritual no se siente, se forma. No se recibe, se entrena. No se declara, se vive. Quizás en tu vida hay áreas que se han debilitado sin que lo notes. Esa emoción que antes dominabas ahora te gobierna. Ese pensamiento que antes resistías ahora te convence. Esa distracción que antes evitabas ahora te atrapa. Y todo eso sucede porque dejaste de ejercitar tu espíritu. Dejaste de resistir pequeñas cosas, y lo pequeño, cuando se acumula, se convierte en gigante. Pero no todo está perdido. Si hoy estás escuchando esto, es porque el Espíritu Santo está tocando esa parte de ti que aún puede reaccionar. Él no viene a señalarte, viene a despertarte. Te está diciendo: ya no más. No fuiste creado para vivir débil, fuiste diseñado para reflejar mi fuerza. No se trata de negar tu fragilidad, sino de no rendirte ante ella. Todos tenemos momentos de debilidad, pero solo los que deciden levantarse una y otra vez descubren la verdadera madurez. Porque la madurez no es ausencia de caídas, sino decisión de no permanecer en ellas. Dios no te está pidiendo perfección, te está pidiendo dirección. Que no sigas caminando hacia la misma excusa, sino hacia la firmeza que Él ya te entregó en Cristo. Cuando Él dijo consumado es, no solo cerró tu deuda, también te dio acceso a una vida fuerte, disciplinada, llena de dominio propio. Pero ese poder no se activa con emociones, sino con decisiones. Y quiero que entiendas esto con todo tu corazón: Dios no fortalece máscaras, fortalece corazones sinceros. No se trata de aparentar fortaleza delante de los demás, sino de vivir con autenticidad delante de Dios. La verdadera fuerza espiritual no se demuestra en los cultos, sino en los silencios donde nadie te aplaude. Es ahí donde decides si vas a seguir siendo débil por costumbre o fuerte por convicción. Es ahí donde tu historia comienza a cambiar. Amado hermano, no puedes seguir alimentando lo que te drena y esperar sentirte fuerte. No puedes seguir llamando proceso a lo que ya deberías haber crucificado. No puedes seguir orando por fuerza mientras toleras hábitos que te debilitan. Hoy Dios te dice: despierta. No te conformes. No aceptes como normal lo que yo vine a transformar. Porque en el momento en que tú decidas soltar tu vieja identidad de fragilidad,
en ese mismo instante, el cielo se moverá a tu favor. Y tal vez pienses que es tarde, que ya caíste demasiadas veces, que perdiste oportunidades. Pero escucha bien esto, en el reino de Dios nunca es tarde para volver a levantarte, porque la debilidad solo tiene poder sobre ti mientras tú la aceptas como tuya. En el momento en que digas basta, la cadena se rompe. No porque tú seas fuerte, sino porque Dios lo es en ti. Así que no importa cuántas veces hayas caído, hoy puedes comenzar a caminar hacia una nueva estructura interior. Una estructura firme, estable, resistente, donde el Espíritu Santo habite y reine sin interrupciones. La verdadera batalla no está afuera, está dentro de ti. Y lo que Dios quiere hoy es enseñarte a ganarla. Porque solo cuando aprendas a gobernarte, serás imparable. Y eso, amado hermano, es el inicio del creyente fuerte, el momento en que deja de justificarse y empieza a decidir. Hay una verdad que pocos creyentes quieren aceptar: la fortaleza espiritual no se recibe, se construye. No llega en un culto lleno de fuego, ni en una experiencia sobrenatural que te transforma de la noche a la mañana. Llega cuando decides pagar el precio de tu crecimiento. Y ese precio no se mide en dinero, sino en renuncias, en disciplina, en sacrificios silenciosos que nadie ve. Muchos piden fuerza a Dios, pero pocos están dispuestos a dejar lo que los debilita. Piden poder, pero no quieren perder sus comodidades. Claman por madurez, pero huyen de la corrección. Y así pasan los años, sin entender que la fortaleza no viene de un sentimiento, sino de una decisión. El cristiano fuerte no nace de las emociones, nace de las decisiones. Cada vez que eliges obedecer cuando no sientes ganas, estás entrenando tu espíritu. Cada vez que eliges perdonar cuando el orgullo te grita lo contrario, estás ganando músculo espiritual. Cada vez que decides callar cuando podrías defenderte, estás edificando fortaleza interior. Y cada vez que niegas tu carne para honrar a Dios, estás ascendiendo un nivel más en tu madurez. Pero si vives cediendo a tus impulsos, reaccionando ante todo lo que te duele o buscando aprobación en cada paso, seguirás débil aunque te rodees de ambientes espirituales. Sansón es el ejemplo perfecto de lo que sucede cuando el don supera al carácter. Fue elegido, apartado, ungido. Desde su nacimiento, el propósito de Dios lo acompañó. Pero su alma nunca fue entrenada. Tenía poder, pero no dominio. Tenía fuerza física, pero no estabilidad emocional. Se enfrentó a leones y ejércitos, pero no pudo enfrentarse a sí mismo. Y esa es la realidad de muchos creyentes hoy. Pueden resistir ataques externos, pero no pueden dominar sus pensamientos. Pueden predicar con pasión, pero no pueden controlar su temperamento. Pueden servir con excelencia, pero se quiebran ante la mínima decepción. No porque les falte poder, sino porque les falta estructura interior. El poder es un regalo de Dios. Pero la fortaleza es una respuesta tuya. Dios puede llenarte del Espíritu, pero tú debes aprender a sostenerlo. El Espíritu Santo te da fuego, pero tú decides si lo mantienes encendido o lo apagas con tus decisiones. Y mantenerlo requiere un tipo de disciplina que muchos no quieren abrazar. No es cómodo. No es popular. No se aplaude. Pero es ahí donde se forma la verdadera fuerza. La fuerza no se forma cuando te sientes motivado, sino cuando haces lo correcto mientras tu carne grita lo contrario. Cuando eliges permanecer firme aunque el entorno te presione. Cuando oras aunque no veas resultados. Cuando perdonas aunque nadie lo merezca. Cuando sigues creyendo aunque Dios guarde silencio. Ese tipo de decisiones no se ven,
pero son las que determinan si tu fe será frágil o inquebrantable. Hay una diferencia abismal entre tener poder y tener dominio. El poder te hace visible, pero el dominio te hace estable. El poder puede abrirte puertas, pero el dominio te mantiene dentro de ellas. El poder impresiona, pero el dominio transforma. Y si no aprendes a dominarte, el poder que Dios te da terminará destruyéndote. Porque la fortaleza sin carácter es como un edificio sin cimientos, grande por fuera, pero hueco por dentro. Jesús lo dijo con claridad: el que se enoja fácilmente es como una ciudad sin murallas. Una ciudad sin murallas puede tener tesoros, pero cualquier enemigo puede entrar y saquearlos. Así está el alma del creyente sin dominio propio, llena de dones, pero vulnerable. Mira a tu alrededor. Vivimos en una generación que glorifica las emociones. Si algo duele, se evita. Si algo incomoda, se huye. Si algo no se siente bien, se abandona. Pero la fortaleza espiritual no se forma en lo cómodo, se forma en lo incómodo. No se forma cuando todo sale bien, sino cuando aprendes a resistir el caos sin perder tu fe. Dios no te prometió que sería fácil, te prometió que sería posible. Y para eso, tendrás que enfrentarte a ti mismo. A tu orgullo, a tu pereza, a tus viejas heridas, a tus impulsos. Esa batalla no se gana en el altar, se gana en el secreto. No en una oración emotiva, sino en 1000 pequeñas decisiones diarias. Ser fuerte espiritualmente es decidir no dejarte dominar por lo que sientes, sino por lo que sabes que es verdad. Es mirar al dolor a los ojos y decir: no me gobiernas más. Es reconocer tus debilidades, pero no rendirte a ellas. Es negarte a ti mismo cada día, incluso cuando nadie te aplaude. Jesús no dijo siéntelo y sígueme, dijo niégate y sígueme. Esa es la diferencia entre un creyente emocional y uno maduro. El emocional busca sentirse bien. El maduro busca hacer lo correcto. Y el que hace lo correcto, aunque duela, termina recibiendo una paz que nada ni nadie puede quitarle. Pero hay algo más. Ser fuerte espiritualmente no significa que nunca te canses o que no tengas momentos de debilidad. Significa que cuando llega el cansancio, no retrocedes. Que cuando llega la tentación, no negocias. Que cuando llega el silencio de Dios, no dudas de su amor. Significa que ya no vives dependiendo del ánimo, sino del propósito. La diferencia entre el débil y el fuerte no es cuántas veces caen, sino qué hacen después de caer. El débil se queda lamentando. El fuerte se levanta y aprende. El débil busca consuelo. El fuerte busca dirección. El débil se acomoda. El fuerte se transforma. Dios no te está pidiendo perfección, te está pidiendo consistencia. No quiere que ganes todas las batallas, quiere que dejes de rendirte tan fácil. Porque el que no se rinde, termina venciendo. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere formar en ti, resistencia. Una fe que no se rompa con las emociones. Un carácter que no dependa de las circunstancias. Una constancia que no necesite motivación. Eso es lo que diferencia a los niños espirituales de los guerreros. Los niños lloran cuando algo no sale como esperan. Los guerreros oran, se levantan y siguen. Los niños piden señales, los guerreros caminan por convicción. Los niños dependen del fuego de otros, los guerreros mantienen encendida su propia llama. Hay una frase que puede transformar tu forma de vivir la fe: no puedes ser fuerte si sigues negociando con lo que te debilita. No puedes pedirle a Dios firmeza mientras sigues tolerando lo que te drena. No puedes querer madurez mientras proteges tus viejas excusas.
La fortaleza no llega cuando todo cambia, llega cuando tú cambias. Cuando te miras al espejo espiritual y dices, ya no más. Cuando decides cortar con los ciclos que te hacen retroceder. Cuando eliges poner límites donde antes cedías. Cuando priorizas tu alma por encima de tu comodidad. Esas son las decisiones que construyen fuerza real. ¿Sabes por qué muchos creyentes no avanzan? Porque confunden la gracia con permiso. Creen que como Dios los ama, no necesitan esforzarse. Pero la gracia no es excusa para la debilidad, es poder para vencerla. La gracia no te dice quédate como estás, te dice levántate y camina. Y cuando decides hacerlo, el cielo se alinea contigo. No estás solo en el proceso. El Espíritu Santo no solo te consuela, te entrena. No solo te anima, te corrige. No solo te abraza, te forma. Él es tu entrenador interno y cada prueba que enfrentas es una oportunidad para ejercitar tu fe. Por eso, la próxima vez que algo te duela, no lo veas como castigo, velo como entrenamiento. Cuando Dios permite que una situación te confronte, no lo hace para humillarte, sino para fortalecerte. Él no te envía pruebas para ver si fallas, sino para enseñarte donde aún necesitas crecer. Cada batalla tiene una lección. Cada silencio tiene un propósito. Cada caída puede convertirse en cimiento. Lo importante no es lo que pierdes, sino lo que aprendes mientras te levantas. Y si mantienes esa perspectiva, descubrirás que incluso tus heridas pueden volverse tu mayor fortaleza. La Biblia dice en Proverbios 16, versículo 32, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. Esa es la verdadera medida de la fuerza. No cuántas cosas lograste afuera, sino cuántas cosas dominas dentro. Porque conquistar ciudades puede darte fama, pero conquistarte a ti mismo te da paz. Y esa paz vale más que cualquier triunfo visible. El cristiano fuerte no es el que no siente, es el que no se deja dominar por lo que siente. No es el que nunca se equivoca, es el que aprende rápido y no repite. No es el que impresiona a los demás, es el que agrada a Dios en lo secreto. Así que hoy te invito a revisar tu vida con honestidad. ¿Qué decisiones estás evitando porque sabes que van a doler? ¿Qué conversaciones no has tenido porque temes perder comodidad? ¿Qué hábitos sigues tolerando porque te da miedo el cambio? Todo eso tiene un precio, y ese precio se llama debilidad. Pero si hoy decides pagar el precio de la fortaleza, te prometo que Dios te respaldará. Él nunca deja sin recompensa a quien decide madurar. Así que no temas el proceso, abrázalo. Porque detrás de cada renuncia que hagas por amor a Dios, hay una nueva fuerza esperándote. Y cuando aprendas a dominarte, descubrirás que no hay enemigo que pueda contigo. Porque la victoria más grande siempre ha sido, y será, vencerte a ti mismo. Hay una pregunta que puede cambiarte la vida: ¿qué estás alimentando en secreto? Porque todo lo que crece dentro de ti se nutre de algo. Si alimentas la duda, crece la ansiedad. Si alimentas la pereza, muere la disciplina. Si alimentas la carne, el espíritu se debilita. Y lo más triste es que muchas veces ni siquiera lo notamos. Nos acostumbramos a pequeños hábitos, pequeñas distracciones, pequeñas conversaciones, y sin darnos cuenta, esas cosas van robando nuestra fuerza poco a poco. No de golpe, sino por goteo. Día tras día, pensamiento tras pensamiento, hasta que un día te das cuenta de que ya no tienes la misma pasión, ya no tienes el mismo fuego, ya no tienes la misma sensibilidad espiritual. No porque Dios se haya ido, sino porque tú has estado alimentando lo que apaga su voz en ti.
Jesús lo explicó de una manera muy simple: ningún siervo puede servir a dos señores. Lucas 16, versículo 13. No puedes servir a Dios y a tus debilidades al mismo tiempo. No puedes pedir fortaleza si sigues alimentando lo que te drena. No puedes clamar por pureza mientras sostienes pensamientos que sabes que te contaminan. No puedes pedir dominio propio mientras tu estilo de vida sigue cediendo terreno al desorden. Y sin embargo, eso es lo que muchos hacen: oran por fuerza, pero siguen sosteniendo amistades, hábitos o ambientes que los debilitan. Dicen: Dios, ayúdame a ser fuerte, pero luego vuelven a alimentar lo mismo que los hace caer. Y el Espíritu Santo observa en silencio, esperando que por fin entiendas que no puedes vencer lo que sigues alimentando. Cada debilidad se fortalece con tu atención. Si sigues mirando lo que te distrae, eso crecerá. Si sigues pensando lo que te roba la paz, eso se hará más grande. Si sigues justificando lo que deberías haber crucificado, eso te dominará. Por eso la Biblia dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12, versículo 2. No se trata solo de evitar lo malo, sino de dejar de nutrir lo que corrompe tu mente. Porque tu mente es el campo donde se siembra tu fuerza. Y si las semillas que riegas son de ansiedad, culpa o complacencia, no esperes cosechar firmeza. Piénsalo. ¿Cuántas veces Dios te ha mostrado claramente qué cosas necesitas soltar, pero sigues diciéndote a ti mismo: no es para tanto? Esa frase es la trampa más sutil del enemigo. No es para tanto. Así empieza la caída. No es para tanto mirar eso. No es para tanto hablar con esa persona. No es para tanto posponer la oración. No es para tanto descuidar tu tiempo con Dios. Pero sí lo es. Porque cada no es para tanto que toleras abre una grieta en tu estructura espiritual. Y por esa grieta, el enemigo entra sin que lo notes. No entra con violencia, entra con permiso. Entra por tu descuido, por tu tolerancia, por tus excusas. Y cuando ya se instala, no necesitas que te ataque, tú mismo lo alimentas. La debilidad espiritual no surge de un gran pecado, sino de 1000 pequeñas concesiones. De cada vez que dijiste: mañana oraré. De cada vez que elegiste distraerte en lugar de meditar. De cada vez que preferiste silencio con Dios solo cuando te convenía. De cada vez que escogiste lo que te agradaba más que lo que te edificaba. Todo eso se acumula. Y con el tiempo, forma una cadena invisible. Una cadena que no duele, pero que te limita. Una cadena que no se ve, pero que te ata. Y el enemigo no necesita romperte, solo necesita mantenerte entretenido. Porque mientras estés distraído, nunca crecerás. Hay personas que no pierden su fe, pero pierden su enfoque. Y cuando pierdes tu enfoque, tu fuerza se dispersa. Empiezas a desgastarte en batallas que no son tuyas, en preocupaciones innecesarias, en conversaciones vacías. Y eso te drena. El enemigo no siempre viene a destruirte, a veces viene a distraerte. Porque sabe que si no te puede derribar, puede desgastarte. Y un cristiano desgastado no necesita caer, solo necesita rendirse por cansancio. Por eso, si de verdad quieres ser fuerte, tienes que empezar a cerrar las puertas por donde se te escapa la energía espiritual. Pregúntate, ¿qué cosas están drenando tu alma? ¿Qué pensamientos repites todos los días que te roban la paz? ¿Qué tipo de contenido consumes que alimenta la ansiedad en lugar de la fe? ¿Qué conversaciones mantienes que debilitan tu espíritu en lugar de edificarlo? No puedes ser fuerte si tu ambiente es tóxico.
No puedes ser constante si tus hábitos te roban claridad. No puedes tener dominio propio si tus rutinas están diseñadas para la distracción. Y Dios no va a hacer por ti lo que tú decides seguir sosteniendo. Él te da discernimiento, te muestra los patrones, te advierte, pero no va a arrancarlos a la fuerza. Te corresponde a ti decidir a quién vas a alimentar a partir de hoy, a tu espíritu o a tu carne. Cuando Pablo escribió "todo me es lícito, pero no todo me conviene", estaba revelando una clave de madurez. Hay cosas que no son pecado, pero sí son peso. Cosas que no te condenan, pero te frenan. Actividades, personas, pensamientos, incluso emociones, que ocupan espacio en tu vida sin aportar nada. Y mientras no las sueltes, seguirás caminando con carga innecesaria. La fortaleza espiritual no se trata de resistir más, sino de cargar menos. No de hacer más, sino de eliminar lo que no edifica. Dios no te está llamando a vivir saturado, sino enfocado. No te está pidiendo que seas invencible, sino sabio. Jesús mismo lo practicó. Él se apartaba del ruido, se retiraba del bullicio, se desconectaba del público. No porque fuera débil, sino porque entendía que cada vez que das, necesitas volver a llenarte. Y muchos creyentes hoy viven drenados porque dan más de lo que alimentan su alma. Sirven sin descanso, oran sin renovación, ayudan sin dirección. Y llega un punto en que el alma se seca. No porque Dios se haya ido, sino porque dejaron de nutrirse correctamente. Si Jesús necesitaba tiempos de retiro para mantenerse fuerte, cuanto más nosotros. La fortaleza no viene de hacer mucho, viene de hacer lo correcto con el corazón correcto. Hay cosas que hoy el Espíritu Santo te está pidiendo soltar. No porque sean malas, sino porque ya no pertenecen a la versión de ti que Él está formando. Puede ser una relación que te desvía, un hábito que te adormece, una rutina que te aleja, una mentalidad que te limita. Y quizás te cuesta soltarlo porque te acostumbraste. Pero escucha esto, lo que hoy no sueltes por obediencia, mañana te será quitado por dolor. Dios no te pide que dejes cosas para privarte, sino para prepararte. Cada renuncia que Él te pide es un paso hacia una libertad mayor. No estás perdiendo, estás despejando el terreno para que algo mejor pueda crecer. Cuando decides dejar de alimentar lo que te drena, algo poderoso ocurre, la voz del Espíritu se vuelve más clara. De repente, ya no hay tanto ruido. Ya no necesitas que alguien te motive. Ya no dependes de señales externas. Porque dentro de ti hay paz. Una paz silenciosa, firme, que se vuelve tu base. Esa paz es la señal de que has dejado de alimentar lo que te robaba la energía espiritual. Es la confirmación de que tu alma se está limpiando. Y entonces empiezas a escuchar con claridad, a discernir con sabiduría, a actuar con dominio. Lo que antes te perturbaba, ya no te mueve. Lo que antes te distraía, ya no te atrae. Lo que antes te controlaba, ahora lo miras con autoridad. Y eso, amado hermano, es el fruto de una decisión simple pero poderosa, dejar de alimentar lo que te drena. No puedes construir una vida fuerte si sigues dándole poder a lo que te debilita. No puedes avanzar con el corazón dividido entre la obediencia y la costumbre. No puedes pedir renovación mientras sostienes lo viejo. Todo lo que alimentas, crece. Y si hoy eliges alimentar la fe, el silencio, la oración, la obediencia, la paciencia, todo eso también crecerá. Crecerá lento, pero firme. Crecerá sin aplausos, pero con raíz. Crecerá sin emoción, pero con estabilidad. Y cuando lo haga, te darás cuenta de que lo que antes te agotaba, ya no tiene poder sobre ti.
Porque aprendiste a cuidar tu energía espiritual como el tesoro que es. Porque entendiste que la fortaleza no se trata de resistirlo todo, sino de no desperdiciar tu alma en lo que no vale la pena. Así que hoy, mírate con honestidad. No como víctima, sino como responsable. No como alguien débil, sino como alguien en proceso de fortaleza. Pregúntate, ¿qué he estado alimentando que ya no quiero mantener? Y cuando lo identifiques, entrégaselo a Dios. Dile, Señor, ya no quiero seguir dando vida a lo que me roba. Hoy elijo fortalecer mi espíritu y dejar morir lo que me drena. Hazlo con convicción. Porque ese acto simple, soltar, cortar, decidir, es el primer paso para construir la vida firme y libre que el Espíritu Santo quiere darte. Hay una verdad que pocos están dispuestos a escuchar: crecer espiritualmente duele. No porque Dios quiera hacerte sufrir, sino porque la madurez siempre exige desprenderse de lo que ya no encaja en tu nueva etapa. Madurar significa soltar versiones de ti que ya cumplieron su ciclo. Significa morir a tus viejos hábitos, tus reacciones, tus formas de pensar y hasta tus justificaciones más queridas. Y ese proceso, aunque duela, es el que te libera. Porque no hay fortaleza sin transformación, ni transformación sin confrontación. Dios no puede levantar a un creyente fuerte sobre una estructura débil, y por eso antes de usarte, primero te desnuda, te expone, te limpia, te confronta y te forma desde cero. El problema es que muchos quieren ser usados sin ser moldeados. Quieren autoridad sin quebranto. Quieren propósito sin proceso. Y así viven frustrados, creyendo que Dios se olvidó de ellos, cuando en realidad lo que sucede es que aún no están listos para sostener lo que piden. El crecimiento espiritual no es una recompensa, es una responsabilidad. No es algo que se recibe, es algo que se asume. Y si no estás dispuesto a pasar por el fuego de la madurez, seguirás repitiendo los mismos ciclos una y otra vez, llorando por lo mismo, cayendo en lo mismo, y orando las mismas oraciones que nunca terminan de cambiar nada. Hebreos 5, versículos 12 a 14 lo dice con una claridad que incomoda: debiendo ser ya maestros, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que necesitáis leche y no alimento sólido. ¿Qué estaba diciendo el apóstol? Que el tiempo había pasado, pero el crecimiento no. Que habían escuchado mucho, pero obedecido poco. Que su conocimiento era grande, pero su carácter pequeño. Y eso, amado hermano, sigue ocurriendo hoy. Hay creyentes llenos de información, pero vacíos de transformación. Gente que puede recitar versículos, pero no puede controlar sus emociones. Que conocen la palabra, pero no la viven. Y ese es el síntoma más evidente de inmadurez, cuando lo que sabes supera lo que practicas. Madurar espiritualmente no significa que ya no tendrás luchas, sino que sabrás enfrentarlas con carácter. Que dejarás de reaccionar como un niño emocional, movido por lo que siente, y empezarás a actuar como un adulto espiritual, guiado por convicción. El niño necesita aprobación para obedecer, el maduro obedece aunque nadie lo vea. El niño busca recompensas, el maduro busca propósito. El niño reacciona ante la frustración, el maduro se mantiene firme en el silencio. Y eso es lo que Dios quiere formar en ti, una fe adulta, estable, profunda, que no dependa de estímulos, sino de principios. Porque mientras tu fe dependa de cómo te sientes, seguirás viviendo como un creyente débil, emocionalmente volátil y espiritualmente inestable. Crecer espiritualmente también implica dejar de culpar a otros. Mientras sigas justificando tus caídas con lo que otros te hicieron, nunca serás libre.
La madurez comienza el día que asumes responsabilidad total por tu alma. El día que dejas de decir me hirieron para decir necesito sanar. El día que dejas de esperar que otros cambien para decidir cambiar tú. El Espíritu Santo no puede fortalecer a quien sigue victimizándose. Porque mientras te veas como víctima, no te verás como guerrero. Y un guerrero no se detiene a llorar por el golpe, se levanta, se cura y sigue luchando. Esa es la actitud que transforma tus heridas en sabiduría. Pero aquí viene lo más difícil, madurar significa perder. Vas a perder cosas, personas, ambientes y hasta versiones de ti mismo. Porque el crecimiento espiritual tiene un costo y no todos están dispuestos a pagarlo. Vas a perder la aprobación de quienes no quieren cambiar. Vas a perder el confort de lo conocido. Vas a perder la necesidad de tener siempre la razón. Vas a perder esa dependencia emocional que te ataba a lo que te debilitaba. Y todo eso dolerá, pero también te liberará. Porque lo que Dios quita, lo quita para hacer espacio. Lo que duele hoy es la preparación para lo que mañana sostendrás con firmeza. El dolor de hoy es la señal de que tu raíz se está profundizando. Cuando Dios quiere madurarte, no te da más bendiciones, te da más responsabilidad. Te pone frente a decisiones que revelan lo que realmente hay en tu corazón. Te quita los apoyos que te mantenían cómodo. Te expone a silencios que te obligan a depender solo de Él. Te deja en lugares donde nadie te aplaude, para que aprendas a obedecer sin recompensa visible. Y cuando sobrevives a ese proceso, descubres algo maravilloso, ya no necesitas tanto. Ya no necesitas validación, ni reconocimiento, ni que todo te salga bien. Te basta la certeza de que estás caminando con Dios. Y esa certeza es más fuerte que cualquier emoción. Uno de los errores más grandes del creyente inmaduro es confundir el amor de Dios con su aprobación. Dios te ama tal como eres, sí, pero no aprueba que te quedes igual. El amor de Dios te recibe, pero su propósito te transforma. Su amor te consuela, pero su espíritu te confronta. Su gracia te cubre, pero también te empuja. Porque el amor de Dios no es una excusa para quedarte débil, es el motor que te impulsa a ser fuerte. Él no quiere verte cayendo siempre en los mismos errores. Quiere verte caminando con firmeza, tomando decisiones sabias, aprendiendo a dominarte, a perseverar, a resistir. Esa es la prueba del amor maduro, cuando ya no necesitas sentirlo para confiar en él. Pablo decía, cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando fui hombre, dejé las cosas de niño. Primera de Corintios 13, versículo 11. Ese dejé no fue automático, fue una decisión. Y eso es lo que hoy Dios te pide, que dejes las cosas de niño. Que dejes la necesidad de tener siempre consuelo. Que dejes las excusas. Que dejes la tibieza espiritual. Que dejes la dependencia emocional. Porque no puedes ser un creyente fuerte mientras sigas aferrado a lo que te mantiene débil. No puedes avanzar con el peso de tu inmadurez colgado en la espalda. En algún punto, tendrás que soltarlo y caminar más ligero. Y ese paso, ese desprendimiento, es el verdadero inicio de tu madurez. Quizás este proceso ya comenzó en ti y no lo habías notado. Tal vez Dios ha estado quitándote cosas, apartándote de personas, incomodándote en lugares donde antes te sentías seguro. No es rechazo, es promoción. No es abandono, es entrenamiento. No es pérdida, es preparación. Él está reestructurando tu vida desde adentro para hacerte capaz de sostener lo que viene. Y si hoy sientes que estás en ese fuego, no te escapes. Quédate ahí.
Deja que el Espíritu Santo trabaje contigo. Permite que el dolor haga su obra. Porque ese fuego no te quema, te purifica. No te destruye, te define. No te deja sin nada, te deja con lo esencial. La madurez espiritual no te hace perfecto, te hace estable. Te da una paz que ya no depende del entorno. Te da claridad para ver lo que antes confundías. Te da fuerza para resistir lo que antes te derrotaba. Te da paciencia para esperar lo que antes te desesperaba. Y sobre todo, te da identidad. Porque cuando maduras, dejas de definirte por tus caídas y comienzas a definirte por tus decisiones. Ya no eres el que siempre tropieza, eres el que siempre se levanta. Ya no eres el que reacciona, eres el que gobierna. Ya no eres el que depende del ánimo, eres el que depende de Dios. Así que no temas al proceso, abrázalo. No te resistas al fuego, entiende su propósito. No huyas de la incomodidad, porque ahí es donde Dios te está formando. Cada lágrima, cada silencio, cada pérdida, cada espera, tiene sentido. Nada se desperdicia en el proceso de madurez. Y cuando termines este tramo del camino, mirarás atrás y dirás, ahora entiendo por qué tuve que pasar por eso. Porque el crecimiento espiritual no se nota en el momento, pero se revela en los frutos. Y los frutos de la madurez son paz, dominio propio, humildad y fortaleza. Crecer duele, sí. Pero más duele quedarse igual. Y si hoy decides dejar de huir de ese proceso, si eliges dejar que Dios haga su obra completa en ti, entonces experimentarás lo que pocos han sentido, la libertad que solo tiene quien ha aprendido a madurar. Porque cuando maduras, ya nada te domina, ya nada te desordena, ya nada te desvía. Tu alma se vuelve casa del Espíritu, tu mente se vuelve firme y tu corazón se vuelve inquebrantable. Ese es el verdadero premio del dolor, una fe estable, madura y libre. Hay algo que debes entender, la fortaleza espiritual no se improvisa, se construye. No aparece de repente cuando más la necesitas, se forma lentamente, con decisiones diarias, con hábitos constantes, con pequeñas disciplinas que parecen insignificantes pero que, con el tiempo, levantan una estructura firme en tu interior. Muchos quieren tener una fe fuerte sin practicar lo que fortalece, quieren resultados eternos con esfuerzos momentáneos, quieren victorias sin entrenamiento. Pero el reino de Dios no funciona así. No hay crecimiento sin constancia. No hay firmeza sin práctica. No hay autoridad sin disciplina. Los cristianos débiles suelen vivir de picos emocionales, se levantan con entusiasmo después de una predicación poderosa, oran con fuego durante unos días, sienten pasión por buscar a Dios, pero luego se apagan. No porque Dios haya cambiado, sino porque no aprendieron a sostener lo que recibieron. Y sostenerlo requiere hábitos. La emoción enciende, pero la disciplina mantiene el fuego. Sin disciplina, la llama se apaga, la fe se enfría y el alma vuelve al mismo punto de partida. Por eso, si realmente quieres dejar de ser un creyente débil, necesitas comenzar a construir tu fuerza desde dentro. Y eso solo se logra con hábitos santos. El primer hábito que forma tu fortaleza interior es la oración constante. No la oración que haces cuando te sientes mal o cuando necesitas un milagro, sino la oración que se convierte en tu respiración espiritual. Orar no es solo hablar, es alinear el alma con el espíritu. Cuando oras, no solo pides, te transformas. Cada minuto de oración real reordena tu mente, limpia tu corazón y te recuerda quién gobierna tu vida. Jesús oraba todos los días, no por obligación, sino porque sabía que sin conexión con el Padre, no podía sostener su propósito. Si Él, siendo perfecto,
oraba constantemente, cuanto más tú y yo. La oración es el gimnasio del alma. No hay fuerza sin oración. No hay dominio propio sin comunión. No hay estabilidad sin presencia. El segundo hábito es la lectura y meditación de la palabra de Dios. No se trata de leer por cumplir, sino de leer para transformarte. La Biblia no es un libro para informarte, es una espada para moldearte. Cada versículo que meditas, cada palabra que interiorizas, cada verdad que aplicas, se convierte en una columna dentro de ti. El creyente que no se alimenta de la palabra está condenado a vivir de emociones prestadas. No basta con escuchar lo que otros predican, necesitas escuchar a Dios directamente. Porque cuando la palabra habita en ti, el enemigo ya no puede engañarte. Podrás pasar por tormentas, pero tendrás anclas. Podrás sentir dolor, pero sabrás quién eres. Porque la palabra no solo te enseña, te sostiene. El tercer hábito es el silencio espiritual. Vivimos en un mundo saturado de ruido. Hay ruido en las redes, en las conversaciones, en la mente. Y mientras el alma esté llena de ruido, el espíritu no puede hablarte con claridad. Dios no compite con el caos, Él se revela en el silencio. Jesús lo practicaba constantemente, se apartaba para estar solo con el Padre. No buscaba multitudes, buscaba dirección. El silencio no es vacío, es profundidad. Es el lugar donde escuchas lo que tu ansiedad no te deja oír. Es el espacio donde tus pensamientos se ordenan y tu alma se estabiliza. Si quieres fuerza interior, aprende a detenerte, a guardar silencio, a dejar que el espíritu te hable sin interrupciones. El cuarto hábito es el dominio del cuerpo. Muchos creyentes no lo entienden, pero el cuerpo también influye en el alma. Si no aprendes a dominar tus impulsos físicos, tus sentidos terminarán gobernando tu espíritu. Pablo decía, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, 1 Corintios 9, versículo 27. Eso no era fanatismo, era conciencia. Sabía que un cuerpo indisciplinado debilita la mente y entorpece la fe. Dormir sin orden, comer sin control, hablar sin medida, todo eso alimenta la carne. Y cuando la carne manda, el espíritu se apaga. El dominio corporal es una forma de adoración. Cuando eliges renunciar a un placer momentáneo por obediencia a Dios, tu espíritu se fortalece. Cada no que le dices a tu carne, es un sí que le dices a tu propósito. El quinto hábito es el servicio con humildad. No hay mejor manera de fortalecer el alma que servir a otros sin esperar nada a cambio. Cuando sirves, matas el ego. Cuando ayudas, tu alma se expande. Cuando das, tu espíritu se llena. El servicio rompe el círculo del yo, te saca de tu propio mundo y te recuerda que tu vida tiene sentido más allá de ti mismo. Jesús dijo, el que quiera ser grande, sea vuestro servidor. Mateo 23, versículo 11. La grandeza espiritual no se mide por cuánto sabes, sino por cuánto sirves con amor. Y servir no siempre es fácil. A veces duele, a veces cansa, a veces nadie lo agradece. Pero cada acto de servicio es una piedra más en la construcción de tu carácter espiritual. El sexto hábito es la rendición diaria. Muchos piensan que rendirse es debilidad, pero en el reino, rendirse es fortaleza. Porque cuando te rindes a Dios cada mañana, reconoces que tu fuerza no depende de ti. Le entregas tus cargas, tus miedos, tus planes, y dejas que Él dirija tu día. La rendición no es un momento, es una postura. Es despertarte cada día diciendo, Señor, sin ti no puedo. Es confiar en que si te mantienes en obediencia, Él se encargará del resto.
Y cuando esa rendición se convierte en hábito, tu vida se llena de paz. Ya no luchas contra todo, porque sabes que tu batalla está ganada en la presencia de Dios. Pero todo esto requiere una palabra que muchos evitan: constancia. Nada de esto funcionará si solo lo haces cuando te sientes motivado. Los hábitos se forman cuando los practicas incluso en los días secos, cuando no sientes nada, cuando no ves resultados. Porque la fe no es emoción, es perseverancia. Y si perseveras, aunque parezca lento, verás fruto. El enemigo teme al creyente constante. No al que grita, sino al que obedece sin pausa. No al que promete, sino al que cumple. No al que empieza fuerte, sino al que termina fiel. Porque la constancia derrota a cualquier debilidad. Cada uno de estos hábitos, la oración, la palabra, el silencio, el dominio del cuerpo, el servicio y la rendición, son las herramientas con las que Dios reconstruye tu vida desde dentro. No verás cambios inmediatos, pero verás profundidad. No sentirás euforia, pero sentirás paz. Y eso es señal de madurez. Porque los niños espirituales viven buscando sensaciones, los adultos espirituales viven construyendo convicciones. La emoción se apaga, la disciplina permanece. La inspiración se olvida, el hábito se consolida. Así que no busques más momentos, busca estructura. No busques más estímulos, busca constancia. No busques más poder, busca práctica. Empieza con poco, pero empieza. Dedica 15 minutos al día a orar, aunque no sientas nada. Lee un capítulo de la Biblia, aunque no lo entiendas todo. Haz silencio 10 minutos, aunque tu mente divague. Di no a un impulso, aunque te cueste. Sirve a alguien, aunque no lo agradezca. Y repítelo mañana, y pasado, y la próxima semana. Hasta que un día te des cuenta de que ya no necesitas esforzarte para hacerlo, porque ya forma parte de ti. Esa es la señal de que el Espíritu Santo ha edificado una nueva estructura en ti, una estructura firme, disciplinada, estable. Ser fuerte espiritualmente no es resistir por emoción, es permanecer por convicción. No es tener un fuego momentáneo, es mantener la llama encendida en los días fríos. Y esa llama solo se mantiene con hábitos. Así que deja de esperar sentirte listo. Comienza ahora. Porque cada pequeño acto de obediencia que sostienes en lo secreto es un ladrillo en el edificio de tu fortaleza interior. Y cuando esa estructura esté completa, nada podrá derrumbarte. Porque el que se disciplina en lo invisible, resiste en lo imposible. Hay un momento en la vida espiritual que lo cambia todo. Un punto donde el alma deja de resistir, donde las excusas se agotan, donde el corazón cansado finalmente se rinde. Ese momento no es derrota, es el verdadero nacimiento de la fortaleza. Porque mientras intentes controlar todo, Dios no puede actuar plenamente. Mientras sigas queriendo tener la razón, Él no puede transformarte. Mientras sigas escondiendo tus áreas débiles detrás de una apariencia de fe, la gracia no puede fluir. La fortaleza espiritual comienza justo ahí, cuando decides rendirte completamente, cuando ya no luchas contra Dios, sino contigo mismo. Muchos creyentes oran por poder, pero no entienden que el poder llega cuando la voluntad se entrega. Quieren fuerza, pero aún quieren seguir decidiendo por sí mismos. Quieren madurez, pero no quieren soltar su orgullo. Y esa mezcla los deja atrapados en un punto medio, suficiente fe para no irse, pero demasiada resistencia para avanzar. Viven cansados, frustrados, orando sin ver fruto, porque todavía no han entregado la raíz del problema, su propio control. Y hasta que eso no muera, no habrá verdadera fuerza. Dios no comparte su trono con tu ego.
¿O reina Él, o reinas tú? Jesús lo explicó con palabras que estremecen: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9, versículo 23. La fortaleza no empieza con gritar más fuerte ni con hacer más cosas. Empieza con negarte a ti mismo. Esa negación no es autodesprecio, es libertad. Es el acto consciente de decirle al alma: ya no mandarás tú, ahora manda el Espíritu. Y eso no se logra en una sola oración, se logra cada día, en cada decisión, en cada pensamiento que eliges rendir. El proceso de fortalecerte en Dios no consiste en volverte invencible, sino en volverte completamente dependiente. Cuando entiendes eso, dejas de ver la rendición como una pérdida y comienzas a verla como una ganancia. Porque rendirte a Dios no significa rendirte ante las circunstancias. Significa que ya no peleas con tus propias fuerzas. Significa que dejas de desgastarte tratando de controlar lo incontrolable, de arreglar lo que solo Él puede sanar. Significa que eliges confiar, incluso cuando no entiendes. Que eliges obedecer, incluso cuando no ves. Que eliges permanecer, incluso cuando no sientes. Esa es la fuerza que el mundo no entiende, la fuerza que nace del abandono total en las manos del Padre. Cuando te rindes, el Espíritu Santo empieza a actuar donde antes solo había resistencia. Él no necesita que seas perfecto, necesita que te entregues. Porque mientras tú intentas sostenerte solo, Él no puede llenarte. La vasija no puede llenarse si está llena de sí misma. Dios no fortalece lo que tú sigues protegiendo por orgullo. Él fortalece lo que tú sueltas por amor. Y cuando finalmente lo haces, cuando dices con sinceridad: Señor, haz conmigo lo que quieras, pero no me dejes igual, algo cambia en el ambiente. No afuera, sino dentro de ti. Comienza un silencio sagrado, una paz profunda, una certeza nueva. Ya no estás luchando, estás confiando. Y esa confianza te da una estabilidad que ni las tormentas pueden mover. Tal vez este sea tu momento. Tal vez llevas tiempo orando por transformación, pero no has querido soltar lo que la impide. Tal vez le has pedido a Dios que te fortalezca, pero sigues defendiendo tu debilidad. Sigues abrazando lo que te hace tropezar. Sigues justificando lo que te quita fuego. Y Dios, en su paciencia, ha esperado a que entiendas que no se puede ser fuerte mientras sostienes lo que te roba poder. La fuerza de Dios no entra donde aún gobierna tu terquedad. No puede habitar donde todavía hay orgullo no confesado, heridas no entregadas, hábitos no renunciados. Hay un momento en la vida del creyente donde el Espíritu Santo ya no susurra, sino que sacude. Donde todo lo que antes tolerabas empieza a pesarte. Donde todo lo que antes disfrutabas empieza a incomodarte. Donde ya no puedes seguir justificando lo que sabes que Dios te está pidiendo dejar. Ese momento no es castigo, es llamado. Es la señal de que tu hora de transformación ha llegado. Y si lo ignoras, seguirás repitiendo los mismos ciclos. Pero si respondes, si te rindes sin reservas, verás como una nueva fuerza se levanta dentro de ti, una fuerza que no depende de tus emociones, sino del Espíritu que habita en ti. Rendirse también significa dejar de pelear con tu pasado. Muchos creyentes no logran avanzar porque siguen discutiendo con lo que ya pasó. Siguen reviviendo culpas, errores, heridas, decepciones. Pero el pasado no puede sanarte, solo Cristo puede hacerlo. Y mientras tu mente esté ocupada en lo que fue, tu espíritu no podrá enfocarse en lo que viene. Cuando te rindes, sueltas el pasado y permites que Dios use incluso tus errores como materia prima para tu crecimiento. Él no desperdicia nada.
Las lágrimas que lloraste, los fracasos que te dolieron, las caídas que te avergüenzan, todo eso puede convertirse en lecciones, en sabiduría, en fortaleza, si lo entregas en sus manos. La rendición también toca tus emociones. Porque no puedes ser fuerte mientras tus emociones te gobiernen. No puedes ser libre mientras tus sentimientos decidan por ti. La verdadera madurez consiste en dejar que el Espíritu dirija lo que antes dirigía tu alma. Eso es rendición. Es decidir que ya no vas a reaccionar igual. Que ya no vas a decir así soy yo. Que ya no vas a esconder tu orgullo bajo frases como Dios me entiende. No, Dios no quiere entenderte, quiere transformarte. Y esa transformación comienza cuando admites que tú solo no puedes, pero Él sí. En 2 Corintios 12, versículo 9, Pablo comparte una revelación que cambia todo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Lo que Pablo entendió fue esto: mientras más te rindes, más se manifiesta el poder de Dios. Mientras menos confías en tus fuerzas, más se activan las suyas. Lo que el mundo llama debilidad, el cielo lo llama punto de partida. Porque la rendición no te hace menos, te hace canal. Canal del poder divino, del amor incondicional, de la gracia que sostiene. Cuando te rindes, dejas de ser protagonista y te conviertes en instrumento. Y ese es el secreto de todo creyente fuerte: no vive apoyado en sí mismo, sino en aquel que vive dentro de él. La rendición no es cobardía, es sabiduría. Es reconocer que pelear contra Dios siempre termina en agotamiento, pero caminar con Él siempre termina en propósito. Y rendirte no significa que dejas de luchar, significa que cambias de frente de batalla. Ya no peleas contra tu alma, sino junto al Espíritu. Ya no luchas para demostrar nada, sino para sostener lo que Él te entregó. Ya no buscas que te entiendan, buscas entender su voluntad. Esa es la fuerza verdadera: hacer de tu obediencia un refugio, no una carga. Y cuando finalmente llegas ahí, cuando tu corazón ya no se resiste, cuando puedes decir con sinceridad hágase tu voluntad y no la mía, algo se quiebra y a la vez, algo se levanta. Porque lo que muere es tu debilidad y lo que nace es la fuerza divina. Esa fuerza no hace ruido, pero cambia todo. No se nota en tus palabras, sino en tu paz. No se mide en logros, sino en estabilidad. No depende de circunstancias, sino de convicciones. Y esa fuerza, la que nace de la rendición, es imposible de imitar. Solo el Espíritu Santo puede producirla. Así que hoy, deja de resistirte. No te escondas más detrás de frases espirituales. No esperes a sentirte preparado. Simplemente ríndete. Entrega eso que has estado reteniendo, ese miedo, esa herida, esa excusa. Dile al Señor: aquí está. Ya no quiero pelear más. Haz lo que tengas que hacer, pero no me dejes igual. Y verás cómo Él comienza a moverse. No afuera, sino dentro. No cambiando tus circunstancias, sino cambiándote a ti. Porque cuando la rendición es real, la transformación es inevitable. Y cuando la transformación ocurre, la debilidad muere y la fuerza divina nace. Llega un punto en el camino espiritual donde ya no necesitas sentir a Dios para saber que está contigo. Ya no vives buscando señales, ni emociones, ni pruebas visibles. Simplemente sabes. Sabes que Él te sostiene, sabes que su silencio no es abandono, sabes que incluso en la oscuridad sigue obrando. Ese es el punto donde la fe madura se convierte en tu escudo. No un escudo teórico, sino una convicción que te protege de todo lo que antes te hería. Y esa fe no nace en los días fáciles, nace en los días donde nada tiene sentido,
pero aún así decides confiar. Muchos creyentes desean esa paz, esa estabilidad, esa firmeza interior, pero no entienden que para llegar a ella hay que pasar por el proceso de ser quebrados. No quebrados para destruirte, sino para hacer espacio a una fe más pura. Una fe que ya no necesita condiciones para mantenerse. Una fe que no depende del por qué sino del quién. Porque cuando tu fe madura, dejas de preguntar por qué me pasa esto y comienzas a decir Señor, sé que estás aquí, incluso en esto. Ese cambio de enfoque es lo que transforma tu vida. Es el punto donde la tormenta ya no te asusta, porque sabes quién calma los vientos. La fe inmadura necesita señales para seguir. La fe madura necesita silencio para crecer. La fe inmadura se tambalea con cada decepción. La fe madura aprende a sostenerse incluso cuando no entiende. La fe inmadura busca milagros, la fe madura se vuelve un milagro. Porque cuando ya no dependes del resultado, sino de la confianza, el enemigo pierde todo poder sobre ti. Puede atacarte, pero no puede moverte. Puede susurrarte mentiras, pero no puede hacerte dudar. Porque tu fe ya no está en lo que ves, sino en quien eres en Cristo. Esa fe madura es la que Jesús quiso formar en Pedro. El mismo que un día caminó sobre las aguas, pero también el mismo que lo negó 3 veces. Pedro tenía pasión, pero no estabilidad. Tenía fuego, pero no raíz. Y por eso Jesús permitió que cayera. No para humillarlo, sino para fortalecerlo. Porque la fe sin prueba no se consolida. Fue en su caída donde Pedro conoció la misericordia. Fue en su vergüenza donde conoció la gracia. Fue en su restauración donde descubrió lo que realmente significa ser fuerte. Y desde ese momento, ya no fue el mismo. Su fe dejó de ser emocional y se volvió inquebrantable. Predicó con autoridad, caminó con propósito, y sostuvo a otros en el mismo proceso que antes lo había quebrado. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Convertir tu fragilidad en fortaleza. Tu dolor en sabiduría. Tu proceso en propósito. Pero para eso, tu fe debe madurar. Y la madurez llega cuando aprendes a confiar sin condiciones. Cuando decides creer incluso cuando no ves avances. Cuando sigues orando aunque parezca inútil. Cuando sigues obedeciendo aunque nadie lo entienda. Porque ahí es donde se prueba tu fe, en el terreno de lo incierto. La fe madura no se demuestra en los milagros que ves, sino en la obediencia que mantienes cuando no pasa nada. Dios no quiere una fe emocional, quiere una fe estable. Una fe que resista la espera, que soporte el silencio, que no cambie con el clima espiritual. Porque la fe emocional depende de lo que sientes, pero la fe madura se alimenta de lo que sabes. Sabes quién es Dios, sabes lo que prometió, sabes lo que ya hizo por ti. Y ese conocimiento se vuelve un ancla. Ya no necesitas que todo salga bien para tener paz. Porque tu paz ya no depende del resultado, sino de la presencia. Cuando tu fe llega ahí, ya no pides tanto, agradeces más. Ya no lloras por lo que perdiste, celebras lo que aprendiste. Ya no vives corriendo detrás de respuestas, descansas en la confianza. La madurez de la fe también se mide en cómo reaccionas cuando Dios guarda silencio. Muchos interpretan su silencio como ausencia, pero los que han crecido entienden que el silencio es parte del entrenamiento. Es en ese silencio donde se fortalece tu discernimiento, donde aprendes a recordar lo que ya te dijo antes, donde tu alma deja de depender de estímulos y aprende a depender de memoria espiritual. Porque el que recuerda la fidelidad pasada, no teme la incertidumbre presente. La fe madura no necesita oír cada día la voz de Dios para seguir, le basta con saber que Él no cambia.
Y cuando llegas a ese punto, tu fe se vuelve un escudo invisible. No impide que lleguen las pruebas, pero impide que te destruyan. No evita los golpes, pero amortigua su impacto. No elimina el dolor, pero te da resistencia para atravesarlo sin quebrarte. Es la fe que hace que te levantes después de cada caída, no porque tengas fuerzas, sino porque sabes que el que te llamó no te dejará tirado. Esa fe no se construye leyendo sobre ella, se construye viviéndola, caminando con Dios día tras día, aunque no haya sensación, aunque no haya emoción, aunque no haya testigos. Mira a Abraham. Esperó años sin ver nada. Dios le había prometido un hijo, pero los años pasaban y nada ocurría. Y aún así, la Biblia dice que no se debilitó en la fe. ¿Cómo se logra eso? Con madurez. Con una confianza que va más allá del calendario. Con una certeza que no se apaga con la tardanza. Esa es la fe que Dios busca en ti. Una fe que no necesita pruebas para mantenerse, sino promesas para recordar. Porque cuando vives recordando quien te habló, la demora ya no te roba la esperanza, solo te entrena para sostener la bendición cuando llegue. La fe madura también te enseña a descansar. A entender que no todo depende de tu esfuerzo, sino de su soberanía. Que no todo se gana corriendo, sino esperando. Que no todo se logra con intensidad, sino con constancia. Hay momentos donde Dios te pedirá detenerte, confiar, soltar. Y tu carne se desesperará, pero tu espíritu sabrá que descansar también es fe. A veces creer no es avanzar, es permanecer. Y el que permanece, vence. Esa fe madura no solo te transforma a ti, también te vuelve refugio para otros. Cuando aprendes a confiar de verdad, tu presencia se convierte en paz para los demás. Tu historia se vuelve testimonio. Tus procesos se vuelven herramientas. Porque el que fue probado y permaneció, tiene autoridad. Ya no hablas desde la teoría, hablas desde la experiencia. Y cada palabra tuya lleva peso, porque fue forjada en el fuego de la perseverancia. Por eso el creyente maduro no presume su fe, la demuestra en su estabilidad. En su calma cuando todo se sacude. En su mansedumbre cuando todo provoca. En su silencio cuando todo grita. Ser fuerte espiritualmente no es no tener dudas, es no dejar que las dudas te dominen. No es no tener miedo, es no rendirte ante él. No es no tener batallas, es no perder tu enfoque en medio de ellas. La fe madura no te vuelve perfecto, te vuelve estable. Y esa estabilidad es lo que más necesita el mundo hoy. Cristianos que no se apagan con la crítica, que no cambian con las temporadas, que no negocian su integridad por conveniencia. Hombres y mujeres que pueden mirar el caos y decir con serenidad, yo sé en quién he creído. Así que, amado hermano, deja de pedir una fe fácil. Pide una fe firme. Deja de buscar una vida sin tormentas. Pide raíces profundas. Porque Dios no siempre calmará el mar, pero siempre te enseñará a mantenerte de pie sobre las olas. Y cuando aprendas a hacerlo, cuando tu fe se vuelva madurez, descubrirás algo glorioso, que la paz no está en la ausencia de problemas, sino en la presencia de Dios dentro de ti. Esa es la fe que vence al mundo. Esa es la fe que te hará inquebrantable. Hay un punto en el camino donde las palabras ya no bastan. Donde escuchar no es suficiente, donde aprender no llena, donde necesitas actuar. Ese punto es hoy. Porque de nada sirve haber comprendido todo lo que te debilita si no tomas la decisión de empezar a vivir diferente. Dios no te ha traído hasta aquí solo para informarte, sino para transformarte. Este mensaje no fue casualidad, fue una cita divina.
Una conversación entre tú y el Espíritu Santo para decirte que ya no puedes seguir viviendo como un creyente frágil, fluctuante, guiado por emociones y costumbres. Ha llegado la hora de levantarte con propósito, con orden, con dominio propio y con una fuerza que no se quiebra con los días malos. El creyente fuerte no es el que nunca cae, sino el que nunca se queda en el suelo. No es el que no siente miedo, sino el que decide avanzar a pesar de él. No es el que siempre entiende lo que Dios hace, sino el que confía incluso cuando no entiende nada. La fortaleza espiritual no se demuestra en tus victorias visibles, sino en tu estabilidad cuando parece que nada tiene sentido. Y tú puedes llegar ahí. No porque seas especial, sino porque dentro de ti habita el mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos. Ese Espíritu no vino solo para consolarte, vino para capacitarte. No para calmarte, sino para impulsarte. No para entretenerte con emociones, sino para construir en ti una vida de poder, dominio y propósito. Muchos oran diciendo, Señor, cámbiame. Pero no se dan cuenta de que Dios ya les dio todo lo necesario para cambiar. Tienes la palabra, tienes el Espíritu, tienes la gracia, tienes la autoridad, tienes la instrucción. Lo único que falta es tu decisión. Esa es la llave que abre todo. No más postergaciones. No más excusas. No más mañana empiezo. No más Dios sabe que soy débil. Hoy es el día de decir, basta. Porque el mismo poder que fortaleció a Pablo, que restauró a Pedro y que levantó a Jesús está disponible para ti. Y la única razón por la que aún no lo ves manifestado en plenitud es porque sigues alimentando la versión débil de ti que Dios ya quiere enterrar. Cada decisión que tomes desde ahora será una semilla. Una oración constante es una semilla. Una renuncia al pecado es una semilla. Un pensamiento obediente es una semilla. Un no a la carne es una semilla. Y si la siembras cada día, verás cómo con el tiempo tu alma florece en estabilidad. No esperes grandes milagros externos, espera transformaciones internas. El cristiano fuerte no cambia de fuera hacia adentro, sino de dentro hacia afuera. Primero se ordena el corazón, luego se ordena la vida. Primero se forma el carácter, luego llega el propósito. Y si de verdad quieres vivir una vida firme, tienes que decidir ser constante incluso cuando no ves resultados. Dios no está buscando creyentes perfectos, está buscando creyentes determinados. Gente que no se detiene por el cansancio, que no se rinde por el silencio, que no se apaga por la crítica. Hombres y mujeres que, aunque lloren, siguen creyendo. Que, aunque no entiendan, siguen obedeciendo. Que, aunque duela, siguen avanzando. Esa es la clase de fe que el infierno no puede derrotar. Porque el enemigo puede tocar tu entorno, pero no puede tocar tu determinación. Si decides mantenerte firme, él pierde poder sobre ti. Cada vez que eliges perseverar, cada vez que oras en medio de la sequedad, cada vez que te disciplinas en medio del cansancio, estás declarando al cielo y al infierno que tu vida pertenece a Dios y no a tus emociones. Y escucha esto, la fortaleza espiritual no se nota en los aplausos, se nota en el silencio. En esos momentos donde nadie te ve, donde solo tú y Dios saben lo que estás enfrentando. Es ahí donde se forjan los verdaderos guerreros. Porque el altar secreto es más poderoso que cualquier escenario público. No necesitas ser conocido, necesitas ser constante. No necesitas reconocimiento, necesitas obediencia. No necesitas aprobación, necesitas comunión. Lo que haces en lo secreto define lo que Dios puede hacer contigo en lo visible. No esperes que Él te exalte si todavía no has aprendido a permanecer en lo oculto.
Hoy el Espíritu Santo te recuerda algo que has escuchado muchas veces, pero que ahora tiene otro peso: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6, versículo 10. No en la tuya, en la suya. No en tus emociones, en su espíritu. No en tus logros, en su gracia. Porque cuando entiendes que tu fuerza viene de Él, dejas de temer tus debilidades. Ya no te da miedo fallar, porque sabes que cada caída es una oportunidad para depender más de Dios. Ya no te da miedo el proceso, porque entiendes que el proceso no te destruye, te define. Ya no te da miedo la espera, porque sabes que el que prometió es fiel para cumplir. Deja de buscar fuerza en lo humano. No está en la motivación, está en la obediencia. No está en las emociones, está en la disciplina. No está en los otros, está en tu relación con el Espíritu Santo. Él es tu fuente. Él es tu guía. Él es tu paz. Y si haces de su presencia tu prioridad, todo lo demás se ordenará. Porque donde hay presencia, hay dirección, donde hay dirección, hay propósito, y donde hay propósito, hay fuerza. Tú no fuiste llamado para sobrevivir, fuiste llamado para influir. No para esconderte, sino para brillar. No para quejarte, sino para resistir. No para lamentarte, sino para edificar. Y el mundo necesita ver creyentes fuertes, no perfectos, sino reales. Gente que no se rinde cuando es probada. Gente que no negocia su fe cuando es tentada. Gente que no huye cuando es confrontada. Porque el reino no se expande con palabras, se expande con carácter. Y tu carácter se fortalece cada vez que eliges obedecer a Dios, incluso cuando nadie te aplaude. Tal vez hasta este momento has vivido luchando contra ti mismo, tratando de mantener una apariencia de fe mientras por dentro te sientes desgastado. Pero hoy eso termina. Hoy Dios te dice: ya no quiero que sobrevivas, quiero que vivas. Quiero que camines con autoridad, que mires con claridad, que hables con convicción, que ames con propósito. Quiero que aprendas a ser firme, no solo en los cultos, sino en la vida diaria. Quiero que tu paz no dependa del clima, sino de mi promesa. Quiero que seas mi reflejo, no solo mi seguidor. Así que, amado hermano, este es tu llamado final: deja de vivir como si la debilidad fuera parte de tu identidad. No lo es. Fue una etapa, no una sentencia. Fue una escuela, no un destino. Y ahora que lo sabes, tienes una responsabilidad: levantarte, decidir, caminar. Ya no como un creyente débil, sino como un hijo maduro. Ya no como alguien que teme, sino como alguien que confía. Ya no como alguien que pide fuerza, sino como alguien que la encarna. Porque la verdadera fortaleza no se predica, se vive. Y si sientes que no puedes hacerlo solo, recuerda: nunca estuviste solo. El Espíritu Santo está contigo. Él no te ha dejado ni un segundo. Fue Él quien te trajo hasta este mensaje. Fue Él quien te habló a través de cada palabra. Fue Él quien removió tu corazón para despertarte. No ignores su voz. No la pospongas. No digas mañana. El tiempo es hoy. La decisión es ahora. Y si decides responderle, verás lo que significa ser verdaderamente fuerte. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a compartirlo y escribir esta frase en los comentarios: hoy renuncio a la debilidad y abrazo la fortaleza de Dios en mí. Recuerda suscribirte a nuestro canal para recibir más palabras que fortalezcan tu fe. Además, deja tu like y activa las notificaciones para recibir más contenido inspirador. Por último, si quieres seguir fortaleciendo tu fe, te invito a seguir profundizando en la palabra de Dios.
Por eso, te recomiendo ver nuestro siguiente video, donde encontrarás más oraciones y reflexiones que edificarán tu vida. Haz clic en la pantalla y sigue conectando tu corazón con Dios para que su presencia te guíe en cada paso. Que Dios te bendiga abundantemente. Que la presencia de Dios no solo te visite, que te habite y guíe.